Todos los humanos somos diferentes y todos tenemos personalidades diferentes, pero hay un entendido de que hay cosas que nadie puede sobrevivir, ¿no? Cosas que tú o yo o cualquier persona apostarían a que son imposibles de sobrevivir. Empezando por Mauro Prosperi. Mauro Prosperi estuvo 9 días perdido en el Sahara sin ningún tipo de contacto. Resulta que Mauro en 1994, que por cierto es un maratonista italiano, estaba en una competencia que se llama Maratón de Sables. Esta es una de las carreras más brutales que existe, que consiste en correr 250 kilómetros a través del desierto del Sahara. Todo iba bien hasta que una tormenta de arena lo desvió y hizo que se fuera sin rumbo. Durante días caminó sin rumbo a temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Bebía su propia pipí, o como le quieras decir, y también la sangre de algunos murciélagos que encontraba en mezquitas abandonadas que se encontraban en el camino. Esto que vas a escuchar ahorita va a parecer imposible, pero de verdad está muy fuerte. Hubo un momento en el que ya no veía salida y dijo, pues ya, me voy a quitar la vida. Pero tenía tan poca sangre, porque estaba tan deshidratado, que ni siquiera pudo hacer eso, porque se coaguló rapidísimo, porque no fluía tanta sangre, de lo deshidratado que estaba. Imagínate eso. Después de 9 días perdido, un grupo de nómadas de puro milagro lo encontraron y lo terminaron ayudando. Perdió 18 kilos y sus órganos estaban casi colapsados, pero logró contar la historia. Pero bueno, no sé tú qué preferirías, si eso o lo que le pasó a Beck Weathers. Beck Weathers fue una persona que se consideró que ya no tenía vida en el Everest. Tú sabes que en el Everest se escuchan muchas historias de personas que pierden la vida y que al final ya no las pueden recuperar porque cuesta tanto trabajo cargar tu propio peso que ahora imagínate traerte a otra persona. Entonces normalmente las dejan ahí. Cuando una persona desaparece en el Everest, generalmente ahí las dejan para que, bueno, de por vida se queden ahí. Y como hace tanto frío, también se congelan y se preservan bastante bien los cuerpos. Pero bueno, esto no fue lo que le pasó a Beck Weathers. En 1996 hubo una historia muy grande que se llamó La Tragedia de 1996. Esta tragedia está documentada en la película que se llama Everest y en el libro que se llama Thin Air. Beck estaba a 8000 metros de altura. A esa altura empezó a tener ceguera por la altura, porque al final no te llega bien el oxígeno al cerebro y cuando este tipo de cosas empiezan a pasar, las personas con toda la pena del mundo te dicen que te tienen que abandonar. De hecho, esto es algo que te dicen antes de subir. Si tú ves a un compañero que no puede con él mismo, ni modo, ahí lo tienes que dejar. Se despidió de sus amigos prácticamente que lo habían dejado ahí para que pasara lo que tuviera que pasar. Pero después de esto hubo una tormenta muy fuerte, lo cual lo cubrió de nieve completamente y estuvo más de 24 horas debajo de la nieve. Milagrosamente se despertó a medio de la tormenta con la cara totalmente negra por la congelación y también sin sentir sus propias manos. En un acto de sobrevivencia y de adrenalina, caminó directamente hacia el campamento y sí llegó. Desafortunadamente perdió varias cosas como dedos, la nariz y bueno, su salud no quedó al 100%, pero sobrevivió lo que muchos creerían que es imposible. Si estas dos te parecen fuertes, pues bueno, vamos con la siguiente. Y es que ahora te voy a platicar de Alexander Selkirk, que este es considerado el verdadero Robinson Crusoe. Si no sabes nada de esto, pues bueno, te platico qué fue lo que pasó. Resulta que en 1704 él estaba en un barco en el Pacífico. Ten en cuenta cómo estaban los barcos en 1700. Se peleó con el capitán y le dijo que lo dejaran en la tierra, que no le quería nada que ver con la tripulación y la tripulación dijo, pues bueno, te vamos a dejar ahí. Él obviamente con la esperanza de que después iba a pasar otro barco y lo iban a rescatar. Lo abandonaron en esta isla desierta que si bien no tenía ningún humano, sí habían cabras salvajes y también ratas. Durante 4 años y 4 meses estuvo sobreviviendo solamente con sus manos, cazando con sus manos, consiguiendo alimento con sus manos y también domesticando a gatos para que lo pudieran proteger mientras él caminaba. Finalmente un barco británico lo terminó rescatando. Su historia fue tan impactante que hicieron uno de los libros más famosos de la historia que se llama Robinson Crusoe, que es del autor Daniel Defoe. Y si no lo conocías, no te preocupes porque yo tampoco lo conocía, pero resulta que es un libro muy famoso. El siguiente va a causar una polémica porque últimamente se ha hecho un meme de esto de que si sobrevivirías al ataque de un oso o no. La respuesta, por cierto, es sí, porque hay una persona que sí sobrevivió a un oso. Por cierto, obviamente tú y yo no sobreviviremos al ataque de un oso, pero Hugh Glass sí lo logró y no le costó nada barato porque se tuvo que arrastrar 300 kilómetros después de ser atacado. Resulta que en 1823, Hugh Glass, que era un cazador de pieles, fue atacado brutalmente por un oso grizzly en Estados Unidos. La bestia le mordió el cuello, la pierna, el dorso, prácticamente todo su cuerpo quedó destrozado. Entonces sus compañeros y amigos, al ver que de plano era un caso perdido, se llevaron sus cosas y sus armas y lo dejaron ahí para que, bueno,
una vez más, para que pasara lo que tuviera que pasar. Pero Glass se negó a morir ahí. A pesar de sus heridas graves, se arrastró más de 300 kilómetros hasta el refugio más cercano. Sobrevivió a base de raíces y de animales que iba pudiendo cazar con la poca energía y fuerza que tenía. Cuando finalmente llegó y pudo enfrentar a las personas que lo habían abandonado ahí para poderse vengar, él simplemente los perdonó. De hecho, esta historia fue tan inspiradora que fue en la que se basaron para hacer la película de The Revenant, en donde actuó Leonardo DiCaprio. Pero bueno, ahora te voy a hablar de Roy Sullivan. Es la persona que sobrevivió a 7 rayos. Seguramente has escuchado alguna broma de alguna persona que había sobrevivido a muchos rayos, pero es que todas esas bromas están basadas en Roy. Y es que esta persona era un guardabosques de Estados Unidos que tiene el récord Guinness de haber sobrevivido más veces a impactos de rayos, porque sobrevivió 7 ataques de rayos durante 35 años. La primera fue en 1942, cuando un rayo le quemó la pierna mientras estaba en una torre de vigilancia. Luego fue en 1969, cuando un rayo le quemó las cejas porque impactó el coche que conducía. En 1970, un rayo lo lanzó por los aires mientras estaba caminando. En 1972, un rayo le incendió el pelo y le tuvieron que echar agua para que se le apagara. En 1973, un año después, un rayo lo impactó en el zapato y lo dejó inconsciente. Luego, 3 años después, en 1976, también lo impactó un rayo que lo dejó inconsciente. Y por último, en 1977, estaba pescando cuando de pronto un rayo una vez más lo impactó y se le incendió el pelo. Se tuvo que tirar al agua para poderlo apagar. Después de todo esto, Roy Sullivan tenía convencido de que algo tenía con los rayos. Tal vez era su cuerpo, tal vez era su mala suerte, pero definitivamente no quería tener nada que ver con tormentas ni cada vez que llovía. Irónicamente, no perdió la vida por un rayo, sino que a los 71 años le terminaron disparando. Así que bueno, sí murió por el impacto de algo, solamente que en vez de un rayo, fue una bala.